hidátide, hija, y de esta va a ser liberado e ingerido por el perro nuevamente, y el perro, al liberar los huevos, va a contagiar inadvertidamente al hombre, ¿no? Por eso es que el hombre se considera un portador incidental, debido a que al tener contacto con las heces o con las verduras, inclusive crudas, va a alojar al huevo en su organismo y lo va a liberar de la misma manera. Por eso es que va a desarrollarse este ciclo. Finalmente, el quiste adulto va a estar alojado en el perro, ¿no? Donde se va a volver a dar todo el ciclo. En el hombre es a través del torrente circulatorio, del torrente sanguíneo, que el quiste va a migrar y va a alojarse en los diferentes órganos, principalmente el hígado y el pulmón son los más afectados, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, en este esquema vamos a encontrar nuevamente el perro va a tener el huevo, lo va a liberar. De esta manera la oveja o la cabra va a ingerirlo y va a alojarlo en sus vísceras, eliminándolo con las heces, ¿no? El hombre lo puede ingerir en cualquiera de estas estructuras, va a alojarse, ¿no? Y lo va a eliminar. Aquí es donde se va a formar el huevo embrionario que lo va a eliminar en las heces. El perro se va a liberar como oncósfera y va a penetrar la pared abdominal, que a través del torrente sanguíneo ingresa al quiste hidatídico en el hígado, pulmones y otros tejidos, y va a seguir todo su ciclo, convirtiéndose en un protoexcolex del quiste, que es la forma adulta, y se va a adherir nuevamente al intestino. Y así vamos a continuar. Esta es la estructura de un quiste hidatídico adulto. Como vemos, va a constar de una capa germinativa interna, una cutícula, y en su interior vamos a encontrar las vesículas prolígeras jóvenes, que son las que van a ir evolucionando, las vesículas hijas endógenas, endógenas y exógenas, y bueno, finalmente los escólices, que son los que van a liberarse. En cuanto a la clínica, vamos a tener un alto porcentaje de pacientes portadores asintomáticos. Y es por esto que los síntomas que presenta la hidatidosis van a ser tardíos o ausentes debido al lento crecimiento, y cuando se presentan estos van a ser inespecíficos. Vamos a tener dolor abdominal, sensación de masa en abdomen, vómitos, distensión abdominal, con menor frecuencia fiebre, ictericia y ascitis, que son secundarias a la ruptura del quiste hidatídico a la vía biliar. En el caso de la presentación pulmonar, vamos a tener hemoptisis y la vómica, que es lo característico de este cuadro. Y bueno, las complicaciones más frecuentes pueden ser ruptura del quiste o la infección, que pueden llevar incluso a cuadros de colangitis, ¿no? Acá en la primera imagen estamos observando que por presión el quiste puede llegar a romperse e ingresar a la vía biliar, produciendo cuadros de colangitis que se traducen en ictericia, dolor, fiebre, ¿no? Todo un cuadro característico de colangitis, y en algunos casos también esta ruptura va a provocar edema generalizado en el organismo. El diagnóstico de la hidatidosis va a ser principalmente por ayuda diagnóstica, ayuda de imagenología. La ecografía es la de más alta sensibilidad, llegando a un 100% y una especificidad del 96%. Es un estudio inocuo de costo accesible a todas las realidades y permite establecer el estudio del quiste en base a alteraciones estructurales que caracterizan los distintos momentos de su evolución. Con ello va a definirse el tipo de tratamiento a seguir, y cuando ya esté instaurado el tratamiento nos va a permitir hacer un seguimiento del mismo y la vigilancia epidemiológica. Otros estudios como la tomografía y la resonancia van a estar limitadas a hidatidosis extraabdominal y nos van a servir también como guía para orientarse durante el tratamiento quirúrgico por la topografía del quiste. Vamos a tener la clasificación ecográfica que fue determinada por Garvey, en la cual vamos a considerar 5 tipos del quiste, que son equiparables también a la clasificación brindada por la Organización Mundial de la Salud, con ligeras variaciones. En la clasificación de Garvey vamos a
tener el tipo 1, es la colección líquida pura, es colección hialina. El tipo 2 es la colección líquida con membranas separadas de la pared. El tipo 3, colección líquida con múltiples septos y vesículas hijas. El 4, ya hay contenido heterogéneo. Y el quinto es un quiste ya calcificado. Esto comparado con la clasificación de la OMS, la única variación sería que el CE2 va a corresponderse con el tipo 3 en la clasificación de Garvey, y el CE3 va a corresponder a la clasificación tipo 2 de Garvey, ¿no? Igual, esta es la gráfica en la cual vemos la comparación en cuanto a la imagen en sí que se va a encontrar en el estudio ecográfico. Y las imágenes en tomografía, que como le dije, nos permiten tener una ubicación topográfica del quiste para efectos terapéuticos. También hay exámenes de laboratorio que nos van a ayudar en la determinación de la presencia del quiste hidatídico, principalmente en la inmunoglobulina G, determinada por ELISA, con una sensibilidad del 86% y una especificidad del 93%, y de la misma manera el estudio de Western Blot, con una sensibilidad y especificidad del 96%. Este último va a ser de mayor utilidad diagnóstica en los adultos, y en los niños, en el caso de los niños, solamente nos va a servir como cribado. Las alteraciones de las pruebas de función hepática son importantes para determinar el caso de complicaciones, sobre todo las complicaciones que se dan por ruptura y migración a la vía biliar. El tratamiento de la hidatidosis hepática va a ser de tres tipos. El quirúrgico, que es el más importante, en combinación con el tratamiento combinado, es el tratamiento ideal. Y el tratamiento farmacológico va a ser también de utilidad, pero solo en quistes asintomáticos que lleguen hasta los 10 centímetros, o en los casos que son inoperables o de más de un órgano afectado. A dosis de 10 miligramos por kilo 2 veces al día, el albendazol es el antiparasitario de mayor utilidad, y también tenemos el uso del praziquantel a dosis de 50 miligramos por kilo, con un efecto que es 10 veces mayor que el albendazol en un tiempo de 3 a 6 meses. Y tenemos una tercera opción terapéutica, que es la PAIR, que significa punción, aspiración, inyección y reaspiración, que es de utilidad en los quistes hasta máximo 6 centímetros de diámetro. Y finalmente, en algunos casos de los quistes hasta 4 centímetros que no son complicados, se puede observar y esperar en función al tratamiento médico. Este es un algoritmo de tratamiento para el caso de los pacientes asintomáticos que ya tienen el diagnóstico ecográfico, ¿no? Específicamente el determinado por la OMS. Tenemos que tanto la clasificación del CE1, 2 y 3, es decir, desde el quiste hialino multivesicular o la membrana desprendida, vamos a tener, bueno, de acuerdo a los tamaños. En el primer caso vamos a considerar desde 0 hasta 5 centímetros. Se va a hacer la prueba terapéutica con el uso de albendazol a las dosis indicadas y controles ecográficos a los 3, 6 y 12 meses. Si no hay una respuesta positiva a este tratamiento, y si el quiste ya incrementó de tamaño o desde el inicio es un quiste mayor a 5 centímetros, el tratamiento indicado es cirugía, ya sea abierta o laparoscópica. Del mismo modo, tenemos el tratamiento para los quistes de la clasificación CE4, que es de contenido heterogéneo. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con cualquier otra patología tumoral de hígado, y ahí en este caso es de utilidad la resonancia o la tomografía. Si tenemos una evolución asintomática, se puede hacer control ecográfico anual, o si la evolución es estacionaria, se va a hacer cirugía abierta o laparoscópica, ¿no? Y en el caso de los quistes calcificados de la clasificación CE5, se sugiere el control ecográfico anual hasta por un promedio de 10 años, en los cuales se determinará si es que es simplemente un portador asintomático o si hay una reactivación de la infección.
Como mencioné, el tratamiento quirúrgico es el de elección, específicamente en los quistes de gran tamaño que no han sido complicados. Se sugiere hacer el tratamiento quirúrgico una vez diagnosticado el quiste hidatídico y hacer el seguimiento mediante pruebas de imagen a 30 días, 3 meses, 6 meses y 1 año. La cirugía consta de 2 partes importantes. La primera de ellas es la esterilización del parásito con la instilación de soluciones hipertónicas y la remoción del contenido quístico. Y la segunda etapa ya es el tratamiento de la cavidad residual en sí, que puede ser por destechamiento hepático, quistectomía o capitonaje, ¿no? En la actualidad se está refiriendo el uso de la cirugía laparoscópica, pero en casos adecuadamente seleccionados, ¿no? Acá estamos describiendo la primera etapa. Tenemos la identificación del quiste. En este caso es un quiste ubicado en el segmento quinto del hígado. Se hace el tratamiento y se colocan gasas embebidas en solución hipertónica alrededor del quiste para proteger el resto de estructuras, y con una aguja de Veres o una aguja de punción de un calibre adecuado se hace la aspiración del contenido, ¿no? Se aconseja hacer aspiración instilación de solución hipertónica alternas para asegurarnos de que todas las hidatides fijas mueran, ¿no? Bueno, en las demás imágenes estamos viendo ya la apertura de la cavidad, de la membrana quística, y extracción de la bolsa, ¿no? Las membranas hidatídicas son las que se ven en la segunda imagen. Son de color blanquecino anacarado cuando están vivas, y cuando ya es una hidatide complicada vamos a encontrarlas de color opaco, incluso verdosas cuando ya ha habido migración a la vía biliar, ¿no? Se aconseja extraerlos en una bolsa protegiendo el resto de estructuras de la cavidad, ¿no? Y finalmente se va a colocar en la cavidad quística residual un dren tubular o un globo con sonda, tipo una sonda Foley, para proteger, para evitar la salida, ¿no? Y esta es finalmente la pieza anatómica extraída de la membrana hidátide, ¿no? Como conclusión y recomendación tenemos, bueno, debido a que la hidatidosis es una patología de mayor prevalencia en zonas rurales y ganaderas, aunque actualmente por la migración, por la alta migración de las zonas periféricas a la capital, se tiene también una gran incidencia de casos en Lima. Lo que se aconseja es en estas áreas a los médicos generales darles una capacitación adecuada para un adecuado entrenamiento en ecografía de campo para poder mejorar la sospecha diagnóstica, y de esta manera sean derivados adecuadamente y oportunamente a los lugares, a los centros de referencia, y ante un caso sospechoso derivarlos con la respectiva interconsulta, y dependiendo del tamaño y de las condiciones se considerará de repente iniciar el tratamiento médico con el albendazol antes de su traslado, ¿no? Bueno, es todo. ¿Alguna duda, comentario? Si no, así. Listo.